Lo que sí que está claro también es que una dieta vegana, estricta, va a tener ciertos déficits en algunos micronutrientes, sobre todo, y va a ser interesante que sepamos cuáles y cómo los podemos cubrir, ¿de acuerdo? Según una revisión, al final una revisión es un recopilatorio de varios estudios, ¿vale? Sobre un tema en concreto, ¿no? Pues una revisión que hizo Rogerson en 2017, hace relativamente reciente, sobre las dietas veganas y qué carencias tenían respecto a las dietas omnívoras, lo que vio es que había menor consumo de calorías. La mayoría de gente que hacía una dieta vegana o vegetariana, el consumo en frutas y verduras es muy elevado, por tanto se sacian mucho antes de consumir alimentos mucho más calóricos, ¿vale? Entonces había un menor consumo de calorías y había un menor consumo de proteínas, eso a nivel de macronutrientes, ¿de acuerdo? Luego entraremos en todo eso, en cómo lo podemos corregir, pero había un menor consumo de esto. Entonces vamos a entrar en esos micronutrientes o macronutrientes y el cómo los podemos llegar a cubrir. Porque como he comentado, si se estructura bien y se hace bien, una dieta vegana es igual de compatible que una dieta omnívora a nivel de rendimiento deportivo. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente diapositiva. Empezamos con el tema de las proteínas, que al final siempre es como lo que ha estado como más relevante, ¿no? Como que decimos, dieta vegana, dieta vegetariana, seguro que le faltan proteínas, a ver cómo lo podemos cubrir. Realmente, obviamente depende en función de si somos población general, qué deporte hacemos, si es más fuerza, resistencia. Vamos a tener un consumo o una recomendación de consumo de proteínas diferentes. Sí, una persona adulta, sedentaria, 1,2, 1,3 gramos de proteína por kilo de peso corporal puede ser suficiente. Una persona que se dedique más a un deporte de resistencia de larga duración iría más a su recomendación entre 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo de peso corporal, y aquellos que hacen un deporte más de fuerza, más explosivo, más de potencia, se iría un poquito más por encima y iríamos al 1,6, 2,2 en función del caso, de la persona, del momento, del objetivo, etcétera, ¿vale? Pero las recomendaciones de proteína, fijaos que de una persona sedentaria a una persona que hace un entrenamiento de fuerza, prácticamente se doblan. O sea, es el doble de cantidad de proteína a la que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, para una persona adulta, sedentaria, o que hace un par de días de ir a andar por la montaña y poco deporte de fuerza y se va cuidando, pues va a ser muy sencillo, mediante una alimentación vegana o vegetariana, el poder cubrir los requerimientos de proteína, ¿sí? Pero sí que es verdad que para deportistas, aquellos deportistas de fuerza, una atleta que pueda pesar 80 kilos, que se dedica a la halterofilia y que tenga unos requerimientos de 150 a 170 gramos de proteína al día, solo con los alimentos vegetarianos, pues sí que es un pelín más complicado de llegar a cubrirlos, y hay que tener en cuenta otras cosas, o incluso en ciertos deportistas hablar de la suplementación con alguna proteína vegana en polvo, pues también sería interesante en algunos casos, ¿de acuerdo? Fijaos, pasa la diapositiva por favor, David, fijaos que hace 20 años atrás, la capacidad que tenían las personas veganas o vegetarianas de obtener proteína de calidad y que no estuviera acompañada de otros macronutrientes, de proteínas o de hidratos de carbono o de grasas, era muy complicado, ¿sí? Porque al final decían, vale, pues mete más legumbres. Pero vale, pero las legumbres tienen un 50% de hidrato de carbono por un 20% de proteína, ¿no? Entonces, si yo quiero consumir 40 gramos de proteína en esta comida, voy a tener que estar metiendo 100 gramos de hidratos de carbono para tenerlos a través de las legumbres. Entonces, o mete frutos secos. La gente también dice, hostia, frutos secos, fuente de proteína. Un fruto seco tiene un 15-20% de proteína, pero tiene un 50-55% de grasa. Por tanto, para meter 40 gramos de proteína con frutos secos, tienes que comer 200 gramos de frutos secos, que es una barbaridad, pero vas a meter 100 gramos de grasa, que 100 gramos de grasa son 900 calorías, para meter 40 gramos de proteína, que 40 gramos de proteína son 160 calorías. O sea, tienes que meter 900 calorías de más para poder cubrir esos 160 de proteína. Ahí está el problema. Esto hacía que 20 años atrás fuera muy complicado poder hacer una dieta vegana o vegetariana y cubrir bien las proteínas sin estar desplazando los demás macronutrientes, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que ahora tenemos una facilidad brutal para encontrar fuentes proteicas totalmente vegetales y de buena calidad. Aquí hemos puesto varios productos que yo suelo recomendar a los pacientes que hacen dieta vegana o vegetariana conmigo, ¿vale? Fijaos, primero vamos a la base, ¿no? Al final, cuando se usaba, pues se usaba tofu o usábamos tempeh, que es como el elemento que tenemos al primero, no era como lo que ya se tenía antes, pero también estamos hablando que el tofu también tiene bastante grasa y el tempeh también tiene bastante grasa. No es excesiva, pero bueno, ya estamos desplazando un poquito ese macronutriente, ¿no? Pero luego, si os fijáis, por ejemplo, en las imágenes que tenemos más al lado, vamos a empezar desde la derecha hasta la izquierda. A la derecha tenemos soja texturizada,
que tiene un 50% de proteína, es decir, una cantidad más elevada incluso que la carne en cuanto a porcentaje. O sea, un contenido proteico muy elevado, y la cantidad de grasa y de hidratos hay, pero no es que sea muy elevada. Ahora recientemente ha salido también el guisante texturizado, una textura muy parecida también a la de la soja, unos valores nutricionales algo inferior a nivel de proteína, pero también muy buena opción. Luego al lado tenemos la Eura, no sé si la conocéis, es bastante reciente. A nivel de sabor se parece mucho al pollo, a nivel de textura se parece mucho al pollo, a nivel de valores nutricionales, a nivel de distribución de macronutrientes también se parece mucho al pollo, y es una alternativa muy buena. Sí que es verdad que es más cara que las otras opciones, ¿vale? Pero es una proteína muy limpia de grasas y muy limpia de hidratos de carbono. Por tanto, podemos estar haciendo ese aporte de proteína sin estar desplazando esos macronutrientes, como he comentado antes, aumentando grasas y hidratos de carbono para poder consumir esas calorías en base a proteína, ¿de acuerdo? Y al final he puesto estos dos productos de Alpro, son la única marca sí que conozco. Si alguien conoce alguna otra que me lo comente, pero son la única marca que conozco ahora que hayan sacado una bebida de soja con más proteína de lo habitual, porque a veces queríamos sustituir la leche con la leche proteína, una cantidad elevada, a veces queríamos sustituir la leche con bebida vegetal, pero todas las bebidas vegetales son más bajas en proteína, son más altas en azúcares, en hidratos de carbono, entonces no había una buena equivalencia. Entonces saca una bebida de soja que todo el brick de bebida de soja son 50 gramos de proteína, todo el brick entero, o sea, medio litro, 25 gramos. Bueno, es una cantidad interesante, un vaso 12 gramos y medio, es interesante, ¿de acuerdo? Ese producto. O al lado, que tenemos el Skyr, que muchos pacientes míos que conozcáis ya hemos usado algunas veces el queso batido, a veces lo usamos, pues sería algo parecido al queso batido, pero sin ser lácteo, siendo totalmente de forma vegetal. La verdad es que de sabor está muy rico, y la textura también. Si no lo habéis probado, os animo a que lo probéis, porque tanto la textura como el sabor del Skyr de Alpro es bastante rico. ¿De acuerdo? O sea, fijaos que ahora realmente el que quiera hacer una dieta vegana o vegetariana cada vez lo tiene más sencillo para poder cubrir esas necesidades de proteína, ya seas adulto sedentario o salgas a pasear 2 veces por semana, ya seas un atleta de rendimiento de fuerza o de resistencia, es muy posible que los podamos obtener sin ningún tipo de problema, ¿vale? Pero sí que es cierto que en aquellos atletas de fuerza, que sus requerimientos sean más elevados, que además tengan un peso corporal elevado, mucha masa muscular, y por tanto sea difícil poder llegar a los requerimientos, no estaría de más plantearse la posibilidad de trabajar también con un poquito de suplementación en base a una mezcla. Yo siempre suelo recomendar una mezcla de varias proteínas, ¿de acuerdo? No una mezcla de proteína en polvo de soja solo, o proteína de arroz solo, o proteína de cáñamo solo, sino lo que recomiendo es que haya una mezcla de todas las proteínas para ayudar bien a recuperar, a darle un buen pool de aminoácidos al músculo después de entrenar y ayudar bien a recuperar. Siempre importante que sea ese recuperador vegano, que sea en base a una mezcla de varias proteínas distintas, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora a nivel de el mito que siempre se habló, ¿no? El tema de la complementarización proteica, ¿no? Siempre se decía que, Uri, y si me hago vegano tengo que mezclar las legumbres con el arroz, ¿no? Las lentejas con arroz, porque así vamos a tener una proteína completa y ya está, y ya no hace falta meter ningún otro tipo de elemento, etcétera, ¿no? Al final, pero de todo, tenemos que hablar que vamos a ver qué cantidad de proteína tenemos que comer sin desplazar otros macronutrientes, como hemos comentado antes, ¿no? Pero sí que es verdad que esto se dijo, ¿no? De hecho, se dijo en 1971, una escritora, Frances Moore-Lapé, en 1971 escribió este libro que os he puesto aquí, el Diet for a Small Planet, ¿de acuerdo? Y ahí hablaba sobre cómo llevar una alimentación vegetariana, ¿de acuerdo? Y ella fue la que impulsó ese mito de la complementarización proteica. Al final, ¿a qué se refiere ese mito? A que los cereales son deficitarios en un aminoácido y las legumbres son deficitarios en otro aminoácido. Pero el aminoácido que tiene las legumbres, el que no tiene las legumbres, lo tiene el cereal. Y el que no tiene el cereal, lo tiene las legumbres. Entonces, acabamos obteniendo todos los aminoácidos en la misma ingesta, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se decía que se tenían que tomar juntos para hacer esa proteína completa. Pues bien, la misma autora que nos dio a conocer esto y la misma autora que nos puso esto en la cabeza, al cabo de 10 años, ¿vale?, volvió a hacer una 10ª edición de este libro, y en él escribió que, fijaos en la primera frase de todas, que en 1971 asumió que era la única manera de obtener una proteína, ¿sí? Pero luego al final, actually it is much más easier than I thought, ¿vale? O sea, realmente al cabo de 10 años dijo que realmente era mucho más sencillo de lo que ya pensó. Por tanto, si la cantidad de proteína
que se consume a lo largo del día, es la necesaria y es la adecuada, no es necesario que haya esa complementarización proteica a lo largo de todas las ingestas. No hay ningún problema. Se puede comer solo legumbre, no meter cereal y no habría ningún problema si en esa ingesta no se hace una proteína completa. ¿De acuerdo? Sí que el único momento en el cual recomendaría que haya una proteína completa a nivel de aminoácidos, y por tanto os he comentado hace un minuto y medio antes, que si tomáis un recuperador después de entrenar fuerza, que sea una mezcla de proteínas, ese es el único momento, ¿vale? Para tener un mayor pool y poder obtener todos los aminoácidos después de entrenar para recuperar. ¿De acuerdo? Sería en ese caso el único momento en el cual vería más necesaria esa complementarización, pero no en una comida, no en una cena, no en un desayuno, no en cualquier otro momento, ¿vale? Por tanto, ese mito que siempre se escuchaba, fijaos que lo seguimos diciendo ahora en 2020, pues hace 40 años, 39 años que ya se publicó que realmente no era necesario.